episodio más de Seres y como siempre, invitados son personas muy especiales y hoy tengo el honor, el gusto de tener aquí a David Vega, que es el autor de dos libros, un libro que realmente con el cual conecto de manera muy profunda, se llama Reflexiones desde mi alma y pues obviamente al leer este libro entendí que David tenía que venir a compartir acerca de su propio camino de autoconocimiento. Entonces, bienvenido, bienvenido David. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este espacio Es un conmigo. placer y es un honor. Gracias, gracias, gracias. También quiero hablar del libro Convirtiendo la paja en trigo, que hablaremos un poquito de este libro más adelante. David, ¿cómo empezaste este camino de autoconocimiento? Bueno, siempre uno tiene preguntas que te hace porque una vida tan mecánica, tan establecida, tan fatalista no encajaba conmigo ni desde niño. O sea, tú siempre piensas que hay algo más allí y salían preguntas que no había respuestas. Tuve una época grande de mi vida teniéndole miedo a la muerte. Desde los 13 años sentí que eso iba a pasar y mucho tiempo pasó que no dormía por ese pensamiento. Pasando el tiempo, pues me casé, tuve mi familia, me gradué, soy profesional, etcétera. Incursioné en alguna cosa de música porque me encanta la música. Como a los 40 y tantos años tuve un tema en el trabajo que me deprimí. Ujú. Me deprimí mucho, llegué a casa un viernes y me metí en el cuarto y no salí hasta domingo. Me tiré al piso. Sin embargo, el domingo en la mañana me paré y dije, esto no me vuelve a pasar. No voy a permitir que nada de afuera me afecte a mí. Yo a partir de ahora mando y dirijo mis prioridades. Entonces algo cambió allí. No sé qué pasó, pero empecé a cambiar. De alguna manera empecé a tener contacto con gente que pensaba como yo o que tenía esa misma pregunta y sin darme cuenta empecé a realizar que yo era más que un ser humano, que yo era un alma que estaba haciendo una experiencia humana, así me veo allí. Entendí muchas cosas y se me quitó el mayor miedo que puede tener el ser humano, que es la muerte. Ya se me quitó. Entonces ahora vinieron otros, hay otros miedos por ahí, por supuesto, pero ya ese se fue. Y eso me cambió todo, me cambió todo. De alguna manera también empecé a cantar mejor, empecé a escribir mejor, empecé a componer música porque también soy compositor mejor y empecé a compartir aquellas cosas que me venían, empecé a pensar en el perdón, en el odio, en el amor, en las quejas, en las contradicciones, etcétera. Y empecé a escribirlo, a compartirlo en las redes sociales. Sí. Y la gente me comenzó a seguir, empecé a tener buena cantidad de gente que me seguía. Una amiga chiricana, una señora, me preguntó un día de qué libro yo sacaba todas las cosas que yo escribía y me hizo gracia, le dije que no, que era yo que lo escribía, temas que me nacían, y me dijo que me recomendó que escribiera un libro. A mí nunca se me había ocurrido, pero bueno, Del llamado. lo empecé a armar, porque tenía mucho material, tengo mucho material. Ya yo había sacado un CD, este que está aquí también, música mía, Sí. ¿sí? Tengo una mamá que era compositora. Entonces salió el libro Reflexiones del Alma y lo mandé a hacer me quedé sin trabajo para ese tiempo y lo mandé a hacer a Colombia y llegó la pandemia. Cuando llegaron los libros, mi esposa me empujó a venderlos y la verdad que me sorprendí de la cantidad de gente que compró, como que la gente necesitaba un Escucha. apoyo y de alguna manera este libro dio el apoyo a eso porque mucha gente lo compró. Mandé a hacer 3 ediciones y me fue muy bien a nivel independiente. Es un gran libro, tanto así que considero que es un libro que se debería dar en los colegios. O sea, este es un tema del Ajá, cual necesitamos empezar a hablar desde una edad muy temprana, claro. ¿verdad? Hablar acerca de las emociones, qué es lo que significan, cuáles son sus mensajes, Ujú. cómo manejarlos. Así que te felicito Lo, por haber escuchado ese llamado. Sí, es que eso ya tú no puedes, ya una vez que lo escuchas, ya no puedes dejar de seguir. Puede ser que pasen situaciones, hay que aceptar, hay que entender que no se trata de ser santos, sino se trata de ser libres y felices. Entonces, esa la libertad tú la logras cuando tú te das cuenta de que eres imperfecto y no vas a ser perfecto.
Y no estás aquí para no cometer errores, estás aquí para aprender de esos errores que cometes. O sea, así es como lo veo. Entonces, cuando tú te liberas de esas cosas de que yo tengo que, no puedo evitarlo, no, ganas mucho, ganas mucho. Yo creo que sí, ganas mucho y creo que es eso que acabas de decir es muy esencial porque es como yo en mi propio camino siento que también uno empieza como que a buscar mucho la perfección, ¿no? A veces cuando uno va entendiendo este camino dice, bueno, pero ya yo no debería sentir, o no es que no debería, sino que lo sientes y bueno, lo trabajas. No es que no deberías sentir, pero tal vez a veces sí te venden la idea, ¿no? De que ciertos sentimientos pues son malos, ¿no? En vez de abrazar Entonces, todos los sentimientos que nos llegan y realmente profundizar en lo que significa ser un humano. así es, así es. Ser un humano es luz y sombras. Es, No puede haber luz sin sombras, no puede haber sombras sin luz. exacto, Si tú te aceptas como luz, estás equivocado. Ahí te equivocaste. exacto, Porque las sombras son las que hacen que la luz brille, ¿no? exacto. Eh, Así es. Otro tema es, por ejemplo, otra cosa que escribí ahí sobre el control, querer controlar tu vida. Quiero que todo me salga bien, quiero llegar allá en 20 minutos, que no llueva, quiero que mi hijo no haga travesura, quiero no cometer errores, tal, no tener choque. Eso, cuando tú tratas de buscar que tu vida sea como tú la planificas, Sí, ahí te viene un tema de infelicidad porque no se da. Las circunstancias no se dan porque la vida no depende de ti. Tú eres tú y tus circunstancias, como dicen, ¿no? Decía un filósofo. Entonces, lo que tú tienes que tratar es de aceptar. Aceptar, o sea, "Oye, estoy aquí, perdí el trabajo, bueno, está bien, algo vendrá. Eh, no pude llegar a la cita a tiempo, bueno, por algo será. O sea, cuando lo empiezas a ver así, por supuesto que yo tampoco soy perfecto y a mí de vez en cuando me molesto, claro. cojo rabia, tal, pero al rato entiendo y asumo y acepto y me libero. De eso trata la vida, o sea, de irte poco a poco y sin darte cuenta te vas haciendo mejor. Te vas aflojando, te vas liberando. Claro. Em, Puede ser muy, muy, muy hermoso el camino. Es interesante que me cuentas que pasaste por ese momento oscuro, por decirlo Ujú. así, que fue el que te llevó a tal Sí, vez pausar, cuestionar, porque no hubo de otra, ¿no? Tuviste que rendirte a sí. ese dolor del momento. Después me di cuenta, Ana, de que esto le llaman la noche oscura del alma. Exacto. Y no es un tema, y muchos pasan por eso. No soy el primero y no soy el último. Eh, entonces, cuando eso se da, es como que hay un clic si lo aprovechas. Porque si no lo aprovechas, te vuelve a caer otra noche de esta. Pero cuando tú lo aprovechas, empiezas a ver las cosas de manera diferente. La verdad es que ha habido un cambio en mí muy grande con respecto a mí mismo y con respecto a cómo veo a las demás personas. Vamos a explorar un poquito ese tema de la noche oscura del alma, tal vez para aclarar aquí, o dar un poquito de luz a quien tal vez no ha pasado por ahí o ya Ujú. ha pasado por ahí, también puede simpatizar ese concepto. También pasé por varias noches oscuras del alma. ¿Qué mensaje darías a las personas acerca de vamos a expandir un poquito cuando dices lo aprovechas? ¿Cómo sería aprovecharlo? Cuando aprendes lo que te está transmitiendo. Cuando, por ejemplo, a mí me pasó que fue una depresión que después me di cuenta que era una cosita, pero para mí fue un tema mayúsculo. Claro, Y te das cuenta y empiezas a valorar, como a poner en balanza qué es lo que yo quiero en mi vida. Entonces, cuando en ese momento yo decidí que eran mis prioridades y no la de los demás, claro, ahí cambia, porque entonces mi mente aceptó y cambió. El aprovechar es que cuando tengas un problema, tratas de entender para qué te pasa. No te preguntas por qué. No te veas como culpable o como víctima, sino mírate como estudiante, ¿de acuerdo? ¿Qué me está enseñando este momento a mí? ¿Para qué me pasa esto? O sea, me pasa, cada vez que me pasa, yo lo que me pregunto es, ¿para qué me pasa esta situación? ¿Para qué se me dañó el auto? ¿Para qué tal? Y a veces no te llega la respuesta, sino que te llega después, pero abres la mente. Y cuando abres la mente empiezan a llegar. Eh, Creo que una de las ¿qué recomendaciones puedo dar? Soltar el orgullo,
aceptar que no eres perfecto. Eso permite que cuando te lleguen estos momentos tú lo aproveches bien. Porque te toca a ti, o sea, no hay forma, y también eso fue otra cosa que me pasó, que yo quería que mi familia también experimentara lo mismo, pero cada quien tiene que caminar su camino. Cuesta mucho para un padre, para un esposo, entender eso. Pero cuando tú empiezas a soltar esto también, entonces tu familia también empieza a caminar, pero tienes que esperar. Hay que Otra soltar. cosa importante, Es, no nos consideremos que vamos adelante, porque hay mucha gente que aunque no lo parezca, es más espiritual que uno, porque esto no es un tema de carrera ni de competencia, sino del proceso, o sea, de caminar. Entonces, la recomendación que puedo dar es esa, Santi. Y uno estar pendiente de su familia o sus amigos de poder indicarles un poco, ser como faro, porque más, lo que más puede ser es una lucecita para lo demás, no puedes hacer, no te puedes meter, no puedes influenciar, porque como dicen por ahí la mariposa, cuando tú tratas de romperle el caparazón, antes antes, no va a llegar a ser mariposa, tiene que pasar por ese proceso y tiempo para entonces convertirse en mariposa. Entonces es lo que nos toca a nosotros, pues, ir poco a poco soltándonos la máscara, las caretas y mostrar lo que somos. sí, y estoy de acuerdo, el reto, uno de los retos más grandes es soltar absolutamente todo. Sí. Es un reto de todos Porque los días, es un reto de todos los de días. todos los días. Pero, De aceptar, ajá, de soltar, no sí, significa que no se va a tomar acción, ¿no? No, no es claro que lo no. mismo, porque a Exacto, veces caemos en eso, ¿no? Sino de saber en qué momento, que en qué momento actuar, desde dónde estoy actuando, sí, ¿verdad? Con qué intención. Pues al final es como un trabajo constante el de la autoobservación, sí, cuando entendemos que todo es un reflejo. sí. Lo que está afuera es lo que tiene dentro. Sí, sí, es así. Mira, otro tema que va más allá de la religión es, tienes que entender también, bueno, por lo menos lo entiendo yo, lo asumí yo, que yo soy parte de un todo. Hay un Dios que es todo, Exacto. todo, todo, o sea, el mal, el bien, lo bueno, o sea, lo positivo, lo negativo, está dentro de él. Estos son herramientas que tenemos para ser mejor. Porque el definir que algo es bueno o malo es un tema humano mental, porque no sabemos lo que se esconde detrás de eso malo que está pasando. No sabemos si hay un cuento, pero era un señor que tenía un hijo, vivían en el campo y al hijo le pasaban cosas y la gente lo aplaudía. Si le pasaba algo bueno, la gente lo aplaudía o le felicitaba al padre. El padre decía, vamos a ver, o sea, depende, puede Ajá, ser. Y después eso le traía algo no tan bueno. Y después cuando le pasaba algo malo, por ejemplo, se caía del caballo, ay no, que qué pena que le pasó eso a tu hijo. Sí, puede ser, vamos a ver. Y ajá, entonces resulta que gracias a esa caída, a ese golpe, entonces no lo reclutan para entrar correcto. en el ejército. Entonces como que todo, al final uno dice, no sé, puede ser, puede que sea para algo beneficioso, puede que no. Es, Y al ¿no? final, Ana, todo lo que nos pasa es para nuestro bien. Lo que pasa es que no lo entendemos. Hay otra cosa que yo he Todo, entendido, por lo menos mi concepto es que el tema del libre albedrío sí. no es un tema de David ni de Ana, sino del alma de David y del alma de Ana. O sea, es decir, Mm, el que tiene libre albedrío es el alma tuya, porque las exacto. situaciones que te pasan en la vida, tu alma te las va mostrando. Sí, O sea, te las va preparando. Eso no es un tema. Las cosas que pasan son causadas por ti mismo, sí. aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Las circunstancias que te muestra la vida son cosas que van a salirte porque tú lo necesitas a un nivel interno. Por el aprendizaje que estás teniendo como ser humano. Es como lo veo. ¿Sí? Yo, yo estoy de acuerdo, me alineo también con ese saber, aunque a veces obviamente al ego, a la mente le Claro que cuesta y le causa sí. mucho dolor. Por ejemplo, si se trata de alguna enfermedad, ¿verdad? O de alguna pérdida, como que decimos, pero ¿por qué? Esto no tiene sentido, no, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y es como, ¿y por qué no? Si Sí, vinimos, si, bueno, primero entender que hay algo más allá, que no se acaba todo en este plano, ¿no? así es. Pero aún así sufrimos, aún así Claro. hay dolor, Es que hay apego. sí, es que no estamos aquí para ser monjes.
y estar Exacto, metido en la montaña meditando. Estamos aquí exacto, para ser seres humanos. exacto. Y como seres humanos, tienes dolor, tienes triunfo, fracasas, ganas, pierdes, te equivocas, aciertas, ¿me explico? Sí, Mientes, dices verdades. sí, O sea, eres un ser humano. El tema es que esté detrás de esa mente, ese ego, el observador, o sea, que tú observes lo que está pasando, pero si tú te pones en eso, tú te vas a dar cuenta de que esos pensamientos que están viniendo, tú tienes manera de detectarlo, ¿no? ujú, Y, pero ¿por qué estoy pensando tanto esto? ¿Sí? Y esto te ayuda inclusive a cambiar esos pensamientos, esas ansiedades, esos agobios que salen. Y pasa a diario, por supuesto. O sea, mañana pues, tengo una algo que me pone ansioso y empiezo a pensar un poquito, ¿por qué me pasa? Ah, por esto. Sí, lo que vamos logrando son herramientas para mejorar el manejo de las emociones. No la vas a dejar de tener. Es que no, por eso digo, dejemos de pensar que vamos a tener una vida feliz, cómoda, sin problemas. No va a exacto. pasar. Eso va a pasar cuando deje de ser, cuando te quites Exacto. este cuerpo, O ¿no? este disfraz. Este disfraz, Hay que estar como quien dice listo todos los ajá, días para, bueno, hoy a qué me voy este a... traje. Exacto. Así, cuando te lo quites te vas a dar cuenta. Vas a decir, ay, pero me voy a, quiero volver para, bueno, volver a sentir Sí. todo lo que sentimos, ¿no? Hablamos aquí, bueno, acá hablamos un poquito de todo, de las Ujú. dudas, de las contradicciones. Este es un tema que me encanta, en el cual me encantaría profundizar un poquito más. Voy a leer un Ah, extracto, ¿no? Dice las contradicciones. Una de las constantes más presentadas cada día son las contradicciones que vamos viviendo y confrontando. Son las luchas internas que se llevan entre lo que somos en realidad y lo que la realidad externa nos quiere inducir a ser. ujú, Estas finalmente llegan a convertirse en enseñanzas, en luces para los siguientes pasos por dar en el camino, por lo que no debe considerarse que son un problema o que estamos yendo por un sendero equivocado. ujú, Es que si no se presentan indecisiones y confusiones, si todo es paz, ¿qué avances logramos? ujú. Nos toca ir poco a poco y paso a paso, analizando y sintiendo qué significa cada contraste, a qué se debe la molestia. ¿Es porque insistimos en seguir una estrella que no es la nuestra? ¿Es que aún nos sentimos prisioneros de las vendas y no logramos aún ver nuestro verdadero horizonte? Hay que tirar los miedos limitantes, los obstáculos, los espejismos de las sombras y simplemente sentir qué es lo mejor para nosotros. Y aquí hay que dejar que nos guíe el corazón y luego la decisión pasarla a la mente. No se trata de actuar con lo que alguien nos dice que es mejor, sino lo que sabemos porque lo sentimos. Es lo mejor para nuestra verdad, nuestra vida. Así es. Esto me pareció muy hermoso porque estamos constantemente enfrentándonos a una realidad externa que si estamos atentos nos está presentando información acerca de lo que está dentro de nosotros Ujú, todavía, que todavía no hemos podido ver, sacar a la luz, ¿no? Y muchas veces entramos en la confusión porque no, tal vez no sabemos detectar todavía si eso que se nos está presentando es algo que nos viene a enseñar algo, porque todavía no lo estamos viendo quizás, o es algo que simplemente es parte de las circunstancias de la vida y que pensamos que no hay ningún tipo de relación entre mi interior y ujú. eso Diana, exterior. una contradicción te ayuda a aceptarte como eres, o sea, porque a veces tú tienes unos principios, pero por ejemplo puede ser que no lo cumplas, pues. Ujú, Acéptalo, acéptalo que eres imperfecto, pero luego ten presente que no seguiste tu corazón y vuelve a tu corazón. O sea, es que es así, o sea, la mente, el ego está hecho para ponerte, para tapar, es como una herramienta que hay para ayudarte a ir detectando las cosas que tú eres. Tú quieres tener un carro lujoso, tal, pero resulta que lo tienes y realmente no te llena, porque es un momento. Entonces ahí es cuestión de preguntarse, o sea, ¿realmente es lo que me llena eso o yo lo que quiero es viajar? O sea, es cuestión de que tú vayas viendo lo que te va gustando. Y estos temas de querer tener es parte de lo que nos genera contradicciones ujú.
Y tema porque lo que lo empuja la realidad esta externa, que es la ficticia, pues la realidad interna, la que tienes tú dentro, es la que te lleva a comprarte, porque te lo venden los medios, o sea, Ujú. todo lo que hay afuera te lo muestra la gente porque les interesa que tú lo sepas, Sí, como los medios de comunicación que te venden el miedo, que te venden, tú no ves que las sí, cosas felices venden, entonces tienes que estar pendiente, porque vas a tener miedo, vas a tener amor, porque lo contrario del amor es sí, del miedo es el amor, y esas contradicciones son las que van, por eso te decía que sí, son las que van poco a poco, si lo aprovechas, llevándote cada vez más a ser libre. sí, sí. Para cada persona va a ser diferente, obviamente, ¿no? Correcto. Porque a veces uno dice, tal vez la persona tiene que pasar por ese proceso Mm, de querer y desear ese objeto externo, obtenerlo para luego darse cuenta que, ah, bueno, ahí no era, ¿no? Que eso no era tal vez lo que le iba a dar la plenitud. Pero o el estatus que le da al tener eso, ¿no? Pero luego también está el que se va por ese camino de querer desapegarse de todo. Aquí hablo por experiencia propia. No porque querer desapegarme, sino porque fue el camino que, digamos, que a mí me tocó, ¿no? Cuando veo que en el mundo exterior eh, las cosas tal vez no se daban como yo así esperaba, es. empiezo a ver que hay como un patrón, ¿no? Entonces, todo lo que me empieza a suceder hace que yo, el sufrimiento hace que yo también, entonces, caiga en depresión, empiece a mirar para adentro, empiece a escuchar a otras personas que compartían este camino y ahí digo, ah, bueno, entonces, hay un alivio porque aquí hay una luz que me está Ujú. indicando por dónde es. Resulta que es observar tu interior, observar tu interior, observar tu interior. Pero llega un punto donde efectivamente te sientas abajo de ese árbol a meditar por un buen rato y tal vez ya no sabes ni siquiera cómo volver para actuar, Ajá. seguir, ¿no? Actuando y sintiendo las emociones humanas y dices, bueno, ahora entonces, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo haciendo paz con los deseos? Sí. Oye, Sabiendo que no necesariamente ahí va a estar esa felicidad plena que uno, con la cual uno conectó abajo de ese árbol, pero uno dice, bueno, pero es que resulta así que todos son Dios, todos ujú, son un fractal. correcto. Mira, es Sí, que, es que has dado en el punto, oyéndote hablar, algo que nos tenemos que quitar de primero es los juicios y los prejuicios. O sea, olvídate de que cuando tú consideras que alguien está cometiendo un error es porque tú te crees superior a esa persona. Y esa persona está cometiendo ese error porque necesita cometer ese error. Entonces, por eso digo, pues, me ha pasado a mí que personas que estaban actuando de una manera, de repente cambian por estas situaciones de la noche oscura y tal, y entonces lo veía atrás y luego lo veo adelante, ellos enseñándome a mí. Y hay que ser humildes porque lo que decimos, o sea, no es carrera, es cada quien va a su lado y estamos para ayudarnos. Pero hay que quitarse ese juicio, ¿sabes? Fíjate, las personas que estén nada más pensando en tener dinero, esa es su vida, dejémoslo, exacto, permitámosle eso. ¿No? Eso es lo que ella necesita. Para eso le está viviendo. así es. Sí, yo creo que cuando entramos por fin en ese espacio, que a veces a mí personalmente pasé por momentos cuando tenía que todavía quebrarme un poquito más, de aceptar que ha habido momentos donde sí empecé a observar mi sentido de superioridad y dije, wow, que es un lugar peligroso en el cual estar. Pero sí, sí es un lugar peligroso en el cual estar porque al final te terminas alejando de todo, Sí. ¿verdad? Fíjate Y dices, no, pero espérate, ajá. todo es Dios actuando. Fíjate que dicen que Entonces, lo que estuve viendo, el ego más peligroso es el espiritual. espiritual, sí, Cuando tú te crees superior porque tú estás despierto y los otros te sí, olvídate. Ahí te dormiste, exacto. hasta roncaste, Exacto, porque estás mucho más atrás. exacto. Y eso pasa mucho Sí, con esta gente, los gurús, gente sí, que la gente los sigue, se le va la onda y empiezan más a pensar en hacer dinero sí, que en aportar. Entonces ahí vuelve y te llega una noche oscura de estas, pero fuerte. fuertísima, Sí. fuertísima. Todos aprendiendo.
todo es aprendiendo. Todos aprendiendo. Y Sí. hay que saber que, o sea, como te digo, hasta el último día de tu vida vas a tener problemas, te va a dar un dolor, vas a cometer errores, pero lo importante es que cada día que pasa, esos errores que cometes los asumas, los entiendas y prosigas, porque seguro que ese error te está ayudando. Como yo le decía una vez a uno de mis hijos, cuando algo, creo que, no sé, por ejemplo, se le perdió la licencia una vez, se le cayó la cartera y él estaba preocupado porque yo lo iba a reclamar, pero yo le dije, pero es que ya no fue culpa tuya, si yo me peleo contigo por esto, entonces estamos sufriendo dos veces, uno por lo que te pasó y otra por la pelea. No vale la pena entonces. Agarramos eso que te pasó y aprendamos para que no vuelva a pasar. Ten cuidado. ¿Sí? Es hermoso porque al final cuando uno mira para atrás y dice, wow, era más sencillo Sí, de lo que uno pensaba, ¿no? Sí, es cuestión de saber que uno efectivamente va a sentir emociones, pero algo muy lindo de lo que hablas acá también es a no quedarse ahí, ujú, sino a saber perdonarse a uno mismo, porque la culpa es una de las emociones más bajas, es una frecuencia sí. baja, o sea, es muy densa sentir la culpa hacia uno mismo o culpar a otro. Sí, es que nos enseñan que hay vencedores y hay perdedores, que hay culpables y hay víctimas. Y al final no hay quien venza no hay quien pierde. Y no hay culpable ni hay víctima. O sea, y cuando tú te sientes víctima, todo te sigue pasando igual. Hay que soltar eso de víctima. Tienes que aceptar que te pasa. Por eso digo, lo que nos pasa en la vida, aunque no lo parezca, nosotros lo provocamos. Entonces no Sí, soy víctima, yo sí, soy responsable de todo lo que me pasa. Aún aquello que creo que no. No soy víctima, soy responsable. No, o sea, el victimismo es lo peor que nos puede pasar. Eso lo lleva a las depresiones y sentirte culpable, ok, cometiste un error, asúmelo, suéltalo. También cuesta, ¿no? y, y- Eh, y- perdón. Nunca me ha gustado, y con mucho respeto, pero nunca me ha gustado cuando te dicen que por mi gran culpa. Yo siempre, eso es lo que siempre No digo. lo digo, y yo No, respeto mucho, pero tampoco. no lo digo, así como tampoco acepto, y no me estoy metiendo en temas, pero sí, como lo veo yo, no soy digno de que entres en mi casa, pero eso no, yo soy digno, yo soy merecedor, yo soy Dios. Eh, Entonces, con mucho respeto, ¿no? Pero lo que digo es eso, o sea, nos inculca la sociedad, nos inculcan estereotipos, y si tú no cumples con ese estereotipo, tú estás fallando. Y si lo cumples, entonces tienes que vencer, tienes que competir, tienes que ganarle a alguien. exacto. No te dejes, no te dejes. O sea, esas cosas que nos dicen nos provocan infelicidad. No, Ya pero, tengo el poder, manejando, no me voy a dejar. Vas manejando un auto y si te quiere meter tu carro, no me voy a dejar. Déjalo que se meta, porque después no te deja, te chocaste y perdiste el día. Déjalo que se meta. Por supuesto que tampoco es que nos vamos ahora a dejar que nos estén pegando y nos estén avasallando, ¿no? Lo que quiero decir es que no, no lo profundicemos tanto, o sea, dejemos que las cosas pasen. exacto. Qué más da si alguien va corriendo y me quiere ganar y yo lo dejo que gane? ¿Qué más da? Yo no pierdo. Es como igual que las ofensas, que también creo que lo escribí, y después hablamos del perdón. Cuando tú te sientes ofendido, es porque tú aceptaste la ofensa. Si alguien que te está ofendiendo no es verdad lo que está diciendo, ¿por qué te ofendes? Porque tú dejas que alguien de afuera te diga lo que tú eres, ¿sí? Eres un fracasado. ¿Por qué yo voy a sentir ofendido? O que te digan que eres irresponsable, no sé, la cosa es que te molesten. Ujú, ¿Por qué te vas a sentir ofendido? Si tú no te sientes ofendido, lo que te digan pasa de largo. exacto. Y si te sientes ofendido, entonces indaga en eso, por qué le crees a eso? Así es, ¿Verdad? así es. Porque cuando tú te Y, ofendes, tú eres culpable, tú eres cómplice exacto. de Uno que es te ofendas. cómplice. Uno dice, espérate, pero por qué estoy aceptando eso? Esa no es mi Ujú. verdad. Esa no es mi realidad. O sea, podemos ser frágiles. Nuestra mente puede ser frágil cuando todavía no hemos aprendido a protegernos, ¿no? Ujú. Muy lindo esto que dices porque al final es un trabajo diario también. Sí. Porque todos los días nos está llegando información. Y me ofendo a veces, pero seguro que me ofendo mucho menos que antes. Mm, Porque estoy más receptivo con la mente abierta de que cuando me llega un tema de ofensa,
yo lo pienso y digo, no, esto no es conmigo. A veces se me pasa porque no soy perfecto. Recordemos siempre, no somos perfectos. Sí, sí, Igual iba a hablar del perdón, que el perdón es una herramienta que está porque tú te sentiste en algún momento que alguien cometió algo contra ti. O sea, tú perdonas porque no eres capaz de pasarlo por alto. O sea, el perdón es una herramienta. Y le hace más bien al que perdona que al que es perdonado. Porque se trata es de quitarte esa carga grande. Cuando tú no perdonas a una persona, esa persona está feliz por allí y tú estás, no se lo mereces. Suéltalo. Cuando tú te sueltas, tú perdonas, te liberas. El bien es para ti, el bien no es para el que está afuera. Y esa persona no tiene que hacer, tú no tienes que ser amigo de esa persona, ni volverlo a buscar, no, simplemente tú lo perdonas y se acabó. ¿Sí? Pues no necesitas, tú no estamos aquí tampoco para que todo el mundo nos quiera, para tener a todos amigos, sino para cada uno tener su vida y tener en tu camino a las personas que tú necesitas tener en tu camino. Entonces, el perdón también es una herramienta, porque tú perdonas porque te sentiste afectado. Pero si alguien te hace daño y tú no lo tomas de manera personal, tú no tienes nada que perdonar. ¿Me explico? exacto. O sea, tú perdonas porque lo tomaste para ti. Es difícil, sí, porque nos han enseñado eso. No lo voy a perdonar. Ese tipo es un desgraciado, ese tipo, no, pero, o sea, el mal es el tuyo. Vale, Cuando tú odias, el mal es tuyo. Cuando tú tienes resentimiento, el mal es tuyo. Cuando tú tienes rencor, el peso es tuyo. Todo eso evita que sea feliz. todo eso produce bloqueos Y también. claro, y no le hace daño al otro, le hace daño a ti. Ah, claro, esa persona quiere que tú lo perdones para Sí, sentirse aliviado, ok. Si quieres, tú se lo dices y tal. Pero cuando tú te limpias eso, entonces vuelve a lo mismo que estamos hablando, eres más libre y más feliz. sí es. Sí Es es. parte de lo que también he entendido de la vida y he estado poniendo ahí. Hermoso. Y es probablemente ir liberándose bueno, de eso se trata Día a día, si no somos imperfectos, hoy seguro que llegaré a casa y algún error cometeré, exacto. pero ya está y lo pasamos. Pero, Entendí, ok, ya, lo aprendí ya. Y eso nos ayuda. No te das cuenta, pero cuando tú miras hacia atrás y tú te comparas a lo que, ojalá, digo, si tú logras mirar hacia atrás y tú ves que lo que tú eres hoy, con respecto a lo que eres hace mucho tiempo, hay un delta de felicidad o un aumento de felicidad, de tranquilidad, de paz, a hoy, a como estabas antes, entonces, ¿qué va bien? Ahora, si al estás en fin, el piso y antes estaba bien, entonces por favor mira, ¿no? claro. Pero y no se trata de ser mejor que nadie, se trata de ser mejor tú cada día. La competencia, por Ah, decirlo así, bueno, es competencia, es con el tú de ayer, sí, ¿no? No, competencia no es la palabra, pero, o sea, la comparación, pues por decirlo sí, así, es con uno mismo. Esto antes yo hubiese reaccionado de esta otra manera. Ahora yo esto mismo que me está pasando lo puedo ver así es. desde otra perspectiva, ¿verdad? Se Sí, trata de tu felicidad. así es. Muy, muy hermoso. Bueno, creo que estamos resumiendo un poquito este libro Sí, que todo lo que hemos creo que todo hablado el está por mundo, ahí. Ujú. ojalá todo el mundo lo pueda leer, Reflexiones desde mi alma. Para mí es un tesoro, de verdad te lo quiero Gracias. decir. Es un tesoro y es un tesoro que ojalá le llegue a muchas personas. Hablemos de convirtiendo la paja en trigo. Ok. Mira, este Cuéntame un libro, poquito de... sí, este libro es un cuadro que hizo un amigo mío, se llama Ramón Gordón, un pintor penonomeño como Sí. yo, muy buen, gran amigo mío, mi hermano. Yo le hablé de lo que trataba el libro y él me puso aquí este cuadro. Esta es una pintura original, no Ujú, es una copia ni traída de internet. ujú. Fue una persona, me lo hizo un gran amigo. Esto, esto aquí refleja mi sentimiento espiritual, ¿de acuerdo? Yo creo en seres superiores que nos acompañan. Y entonces aquí están esbozados seres superiores, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, etcétera, en esto que está aquí. Los colores que están aquí son los colores del arco iris, que también son los colores de los arcángeles, de los chakras. Entonces me gustó mucho.
¿Por qué le puse convirtiendo la paja en trigo? Lo que pasa es que Jesús, lo que dicen que dijo Jesús, es que él decía que va a haber un momento en que se va a separar la paja del trigo. Pero yo creo que lo que va a ir pasando es que nosotros poco a poco vamos a ir soltando la paja y convirtiéndonos en trigo. Es decir, vamos a ir despertando. La paja es lo dormido y el trigo es lo despierto. Sí. Entonces, yo creo que no es que se van a dividir, es que esa paja, esa sombra, va a irse convirtiendo en luz en el trigo. Entonces, por eso lo puse yo. Yo creo que muchos de nosotros vamos a estar, cada día que pasa, abriendo los ojos del alma Sí. para ver mejor el camino y entonces con eso vamos a ir convirtiéndonos y caminando, ¿no? Entonces, por eso es que le puse convirtiendo la paja en trigo. Y aquí de lo que trata hay algunas poesías, hay algunas reflexiones, también hay algo de historia. Yo hablo ahí de mi padre, de mi vida infantil. Hablo sobre la Madre María, por ejemplo, de experiencias que he tenido con ella a nivel espiritual. Sí. Sueños que he tenido, interesantísimos, temas de extraterrestres, que lo he soñado. También aquí hay una historia sobre, bueno, también está la historia de mi nieta primera que no nació viva, o sea, que es un angelito, que vino aquí a dejarnos un mensaje y siempre he considerado que gracias a ella tengo los 2 nietos que tengo ahora. También hay una experiencia ahí que no es mía, pero que me permitieron escribir sobre una persona que se materializó después de muerta. Ahí está en este libro, muy interesante, pero fue verdad y varias personas me lo dijeron. Fue un tema que pasó. Entonces hay de todo aquí. O sea, es un libro un tanto diferente al otro, ¿no? Un amigo mío tenía a su mamá enferma en la casa con el papá y él la iba a buscar para él cuidarla. Mi amigo es un gran tipazo. No digo el nombre, pero un Sí. gran hombre. Entonces, él llamó a la muchacha y dice, oye, tenme a mi mamá lista mañana que la voy a buscar. Y dice, no, no se preocupe, que ella está más tranquila porque por aquí pasó el señor Pinzón. Así. Al día siguiente va y va a buscar a la mamá y cuando la va a recoger, que sí, oye, Pinzón pasó por aquí y tal. Y me dijo, hola, ¿cómo estás? Muy bien, oye, ¿tú qué haces? Te veo como más joven, sí. Vengo a visitarte para decirte que esté tranquila, que pronto me vas a acompañar a un lugar hermoso. Vas a ver las flores como no las habías visto, vas a ver colores que no te no habías visto y te vas a sentir muy en paz. ¿Y tu esposa cómo está? Bueno, está bien, pero desde donde estoy la estoy cuidando mejor. Bueno, entonces mi amigo habló con la hija del señor y le pidió la foto y se le dio a la muchacha, este es el señor que vino a visitar a mi mamá. Sí, bueno, este señor murió el mes pasado. Y la mamá dijo que él lo vio, que ella no sabía tampoco. Él vino a la casa y lo visitó. Entonces eso lo que pongo ahí porque es muy interesante, ¿no? Y este tema no es hasta JJ Benítez tiene un libro escrito sobre eso. Sí. Y me pareció interesante ponerlo porque me dieron su permiso las personas que vivieron esa experiencia. Así. Hay historias Ajá, cosas que suceden que uno dice sí. no hay como Pero cuestionar mente abierta, con mente mente abierta. abierta. Em, bueno, luego te cuento algo que me ha pasado a mí, porque creo que ya no vamos a tener tiempo para compartirlo hoy, pero te quiero agradecer. Siento que se nos pasó muy, muy Ha rápido el sido tiempo. un placer conversar Podemos contigo. volver a repetir esto Cuando porque gustes, siento que hay cuando mucho gustes. que podemos compartir. Em, para todas las personas que les interesa este tema del autoconocimiento, ¿verdad? Llegar al entendimiento que somos responsables de nuestra vida, que somos co-creadores Sí, también señor. de nuestra vida, que tenemos esa Co-creadores. No co-creadores. somos creadores únicos. Hay un ser interno que es un pedazo de Dios que está guiándonos el camino. Así es. Muchísimas gracias. Ajá. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias, gracias, gracias. Se nos pasó rápido.